nos enseña a hacer lo que es correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bien, pues eso es lo que la palabra hace en las familias. La palabra lo que hace en las familias ciertamente es corregir cuando se está equivocado y nos enseña a hacer lo que es correcto. Eso es el valor que tiene la palabra, el poder que tiene la palabra inspirada por el Señor. Ahora bien, la palabra hasta ahí estaría muy bien, hasta ahí seguramente la palabra en modo observación quedaría perfecta, pero la palabra ahora en modo aplicación continúa en el capítulo 4, versículo 1, y dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, subraya la palabra reprende, exhorta, subraya exhorta, con paciencia y doctrina. Muy bien, déjeme leerle esta versión. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu mente con paciencia y buena enseñanza. Quisiera leer esta otra versión, si usted bien tiene y me lo permite. Dice la palabra: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e instes en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho. Te quería apuntar ahí, muéstrales lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Si quisiera hoy parafrasear, si viera cometer un atentado grave contra una exégesis limpia, quisiera parafrasear con el término hijos y familia. Permítanme eso. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje a tus hijos. Les insistas en todo momento, así ellos lo consideren oportuno o no. Muéstrales a tus hijos lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos cuando así sea. Enséñales siempre con mucha paciencia. Paternidad única y auténtica. No hay duda que hoy una de las grandes falencias para la familia es la de la figura paterna responsable. Se podría hablar de figura paterna responsable si él está presente, pero su mente y su corazón están ausentes. La respuesta es no. Falencia o debilidad por donde fácilmente la familia se desintegra o sencillamente tiene el nombre de familia, pero nunca ha sido familia. Tal debilidad, tal falencia trae consigo consecuencias nefastas, devastadoras, que pueden ser en tiempo presente y que puede ser que hoy no se vean, pero que a futuro se revelan, y mis amados hermanos no se alcanzan a imaginar de qué manera. Es tan representativo el descuido que se origina hoy. Es tan representativo el descuido que se origina hoy en la falta de compromiso de desarrollar una verdadera autoridad, que eso hace que los hijos se levanten fortalezas que les impiden, que interfieren en llevar una buena relación con Dios. Ahora, que entienda esa buena relación con Dios, como lo sabemos y lo hemos estudiado, es
cómo su amor nos ha alcanzado a nosotros, cómo Él ha venido por nosotros. Eso es relación, entender que Él vino primero por nosotros, que Él nos ama primero a nosotros, y cuando lo entendemos nosotros le empezamos a amar a Él, no porque le amemos a nosotros, sino porque Él nos amó primero. Lo contrario a religión. La religión es el intento, el esfuerzo del hombre por querer alcanzar a Dios a través de sus propias obras. Mis amados, es triste ver hoy, y es trágico ver hoy padres religiosos, figuras paternas, masculinas, religiosas, llenos de falsa piedad. La religión, mis amados hermanos, trae rutina. La religión hace que no haya intimidad. Por ello es que muchos jóvenes vienen a la iglesia y salen de la iglesia sin cambiar nada, semana tras semana, día tras día. A los jóvenes se les está mostrando es una religión. A los jóvenes no se les está enseñando relación. Y eso no se aprende con palabras. Eso se aprende modelando, como modelos de papás. Ahora, ¿dónde se origina el que los hijos cuando crecen ya no quieren saber nada del Padre, nada de Dios? Eso se origina en la figura paterna, masculina, no responsable. Yo estuve buscando de cierta manera el término responsabilidad en la Biblia, y cuando le di responsabilidad me apareció ahí cabeza. No me apareció responsabilidad por ningún lado, me apareció cabeza. Adentré más o menos de 45 a 50 textos que decían cabeza. Quiere decir que paternidad única y auténtica significa cabeza. Quiere decir que paternidad única y auténtica significa masculinidad a la manera de Dios. Y en nuestra sociedad el mensaje que se envía de figura paterna o de masculinidad no es de menor desastre. El descuido por la responsabilidad es total hoy. Mire, me llamó poderosamente la atención algo antier. Ver una fila de hombres y chancletas, short y 2 hijos y un coche, reclamando un bono de 60,000 pesos, un bono de $30 para los que nos ven afuera, y un mercado que no supera los $20. Y la fila estaba compuesta en su 90% por hombres. Quise y me hubiera gustado hacer una encuesta. ¿Dónde están sus mujeres? Ustedes conocen la respuesta. Trabajando. Y por el otro lado, pudiésemos encontrar hombres, seguramente en presencia sí, y con sus hijos con todos los bienes materiales, pero ausentes de mente y de alma. Pareciera que los hijos lo tienen todo, menos a su papá, menos la figura paterna, la figura masculina. Porque aunque está ahí, está frente a un televisor, está frente a los juegos, porque hay unos que se hacen adictos a los juegos, adictos a este tema del internet, a este tema de tecnología. Hace poco, jocosamente, yo veía en una reunión familiar como cada uno tenía su teléfono. Y alguien dijo, bonita familia, bonita reunión familiar. Y de verdad, la tecnología no es mala ni satánica. El problema con la tecnología es la falta de administración que ha hecho que los hogares también se dividan. Y entonces papá dice que con que el chico tenga el Xbox, el FIFA 2018, es suficiente. Y eso lo hacen por papá. Están equivocados. Y vamos a ver, a través de esta enseñanza, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con respecto a cabeza, con respecto a paternidad, con respecto a masculinidad, que hoy en la sociedad está completamente mal entendida y mal interpretada? Porque se asumen más
masculinidad con inmoralidad sexual, con escasez de integridad. Se asume masculinidad con promiscuidad. Se asume masculinidad como la viveza o la malicia indígena. ¿La han escuchado? Uy, como el de vivo aquel. Uy, malicia indígena es un diabólico, hermano. Se asume masculinidad como el tener bienes materiales por montones. Pareciera ser el sello de la masculinidad, que entre más tiene, más vales. Padres que por enseñar masculinidad, no sé ahora, pero en aquellos tiempos llevaban a sus hijos de 12 y 14 años a donde las prostitutas para que le enseñaran lo que es ser macho de verdad. Y una cosa es machismo y otra cosa es masculino. Una cosa es masculinidad y otra cosa es machismo. Llevaban a sus hijos a los prostíbulos. Les enseñaban a mentir, les enseñaban a robar, a ser mal hablados. Todas las palabras, las peores palabras, las tenían los hijos heredadas de sus padres. Y cuando tú ves cabeza, buscas ahí responsabilidad y ves cabeza, te das cuenta que encuentras otra palabra, compromiso. Y cuando tú le preguntas a un chico qué significa responsabilidad y qué significa compromiso, seguramente el joven te diga hacer caso a lo que mi papá diga o hacer las cosas bien. Eso para ellos es responsabilidad. Eso para ellos seguramente es compromiso. Pero quiero decirles que la responsabilidad y el compromiso no tiene tanto que ver con las tareas diarias o cotidianas a realizar. Eso simplemente es algo que nosotros tenemos que hacer. Responsabilidad ciertamente tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Con qué? Con la toma de decisiones. Toma de decisiones que tomas, perdónenme la redundancia, que hoy tomas, pero que tienes que tener muy claro, a largo plazo verás las consecuencias. Toma de decisiones que tienen que ver con el hoy para poder vivir futuro. ¿Qué clase de decisiones estás tomando hoy, papá? Voy a hablar a papás. Espero que las mujeres no codeen, espero que las mujeres no señalen, espero que las mujeres eviten las miradas acusadoras, cuales momias egipcias. ¿Qué clase de decisiones estás tomando hoy, papá? Y no solamente decisiones que influencian a tus hijos, sino decisiones que van a influenciar a tus generaciones. Hermano, las decisiones que tomamos hoy, como cabeza, como paternidad, como masculinidad, son decisiones que definitivamente marcan el futuro de las descendencias de nuestros hijos. Responsabilidad viene del término latín que significa responsum. Responsum significa obligado a responder de algo o por alguien. ¿La tiene clara? Responsabilidad, responsum. Obligado, no es inquieto, obligado a responder de algo o por alguien. Lo que está diciendo el apóstol, nada más ni nada menos, en el capítulo 4 del versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Y qué? Daremos cuentas. Daremos cuentas. Ahora bien, usted se preguntará, pero ¿cómo puedo ser más responsable? ¿Cómo puedo ser esa cabeza visible? ¿Cómo puedo desarrollar esa figura de masculinidad? ¿Cómo puedo desarrollar ese compromiso? Permítame darle 3 aspectos claves que nos ayudarían a usted y a mí a poder desarrollar con más efectividad ese ser responsable, ese ser cabeza, ese ser masculinidad, ese ser paternidad. Primero, hágase esta pregunta: ¿para dónde voy? Es importante conocer para qué hacemos las cosas. ¿Tienes objetivos? ¿Tienes metas? ¿Llevas una vida con propósito? Siempre tener un sentido, una dirección, nos ayudará a ser consecuentes con lo que aprendemos, lo que predicamos y lo que hacemos. Siempre, hermano, el preguntarse para dónde voy
me llevará a cumplir mi deber con integridad. ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde llevas tu familia? ¿Para dónde llevas tu familia? Pregúntate. ¿Será suficiente una universidad, el Rochester con la familia Richelieu? ¿Será suficiente con bienes y riquezas y que no les falte nada? ¿Para dónde va tu familia? ¿Para dónde llevas tu casa? El segundo aspecto que sería bueno que se tocara a través de una pregunta sería: ¿qué tengo hoy? ¿Qué es lo que Dios me ha dado hoy? En otras palabras, ¿cuál es el rol que tú desempeñas hoy? ¿Cuál es el rol que el Señor te ha llevado a que hoy desarrolles y que depende de ti, que tenga toda tu atención y que lo desarrolles responsable, auténtica, genuinamente, como cabeza, como masculino, como hombre de paternidad? ¿Qué es lo que Dios te ha dado hoy? ¿Hasta dónde Dios te ha traído? ¿Quiénes son hijos? Todos somos hijos. Muy bien. O sea que hasta este momento tienes que desarrollar tu rol ¿de qué? De hijo. ¿Quiénes son papás y mamás? O sea que no solamente el rol es de hijo, sino también de qué? De papá y mamá. ¿Quién es abuelo? No solamente de hijo, de papá, de mamá, sino también de qué? De abuelo. ¿Quién es esposo? No solamente nuestro rol será de hijo, de papá, de abuelo y de esposo. ¿Quién es discípulo? Amén. No solamente tu rol será de hijo, de papá, de abuelo, de discípulo, de esposo. ¿Quién es empleado? Muy bien. Lo que les quiero decir con todo esto es que, hermano, estés donde estés, estás llamado a desarrollar tu rol con verdadera integridad. ¿Lo estamos entendiendo? Y el tercer aspecto de cómo llegar a ser responsable y cómo llegar a ser esa cabeza, ese comprometido, masculinidad y paternidad auténtica, única y auténtica, es: sea constante. Sea constante. En cada una de estas actividades, áreas y roles que te acabo de mencionar en tu vida, tienes que ser constante en cómo piensas, cómo sientes. Tienes que perseverar aún en medio de la adversidad. Escuche, porque si hay algo que te haga madurar es la adversidad. Muchos padres abandonan porque se enfrentan a la adversidad. La paternidad, la masculinidad, el ser cabeza, el ser responsable y hallar compromiso se va adquiriendo en la medida en que tú vas siendo constante. No mires para atrás, no eches para atrás, persevera, aún y a pesar de lo que tienes por delante. Amén. Esto nos va a ayudar a todos. Ahora, permítanme usar otro texto para así poder lograr entender lo que sería paternidad única y auténtica. Pero bueno, no voy a tomar todavía el texto sin antes advertirle que hoy la predicación que ustedes nos conocen y han vivido estudiando en la iglesia saben que nuestras predicaciones son expositivas. Hoy, por el tema como tal, digamos que tiene como cierto rasgo también de temático, tiene que ver con el papá, responsabilidad, cabeza, masculinidad. Digamos que hoy la predicación estaría enfocada también no solo en lo positivo, sino en lo temático. Es positivo tomar un texto y exprimirlo a través de la observación y darle una buena interpretación para así poder darle una buena aplicación. Y temático es solamente ubicar un tema y alrededor de ese tema diferentes textos. Hoy creo que tiene las dos cosas. Hoy vamos a tocar la predicación de hoy desde lo expositivo y lo temático, y ya van a entender por qué.
Ya van a entender. Así que hoy en día, para el día de hoy, la enseñanza tendrá un perfil un tanto temático, sin que dejemos de ser expositivos, sin que dejemos de tomar un texto para exprimirlo de la mejor manera. Nuestro tema de hoy, digamos que así lo exige, tal vez, cabeza, responsabilidad, compromiso, paternidad. Ahora bien, si alguien me preguntase, pastor, ¿por qué no expositivo el sermón? La respuesta sería, y a la verdad, es que en toda la historia redentora de la humanidad y de la palabra no encontramos un modelo bíblico de paternidad, cabeza, responsabilidad y compromiso, humanamente hablando. ¿No le llama la atención eso? A mí sí. No se registra en la Biblia algún texto que podamos usar para ejemplarizar cabeza, responsabilidad, compromiso y paternidad. No se registra en ninguna parte de la Biblia humanamente, estoy hablando de humanos, estoy hablando del Padre y del Hijo, estoy hablando humanamente. No se registra en la palabra un ejemplo verdadero de lo que significa cabeza, responsabilidad, compromiso, masculinidad, responsable. Es muy devastadora esa realidad. No podemos decir aquí hay un padre extraordinario con hijos extraordinarios. No lo hay en la Biblia. No lo hay. Lo que quiere decir que cobra mucha importancia que nos capacitemos hoy. Paternidad, cabeza, compromiso, masculinidad, responsabilidad. Si usted quisiera hacer un repaso, así rápido, hagámoslo rápido. Adán podría ser modelo de paternidad, responsabilidad, cabeza, compromiso. La respuesta es no. Si quisieras ver hijo extraordinario en los hijos de Adán, podrías decir que no. Caín mata a su hermano Abel. Ahora, si quisiéramos más adelante mirar la vida de Noé, podríamos identificar el nombre de su padre, pero no sabemos nada más. Después sus hijos, pero no sabemos la relación que tuvo Noé con su papá. ¿Lo sabemos? No. Después vemos si el caos entre los hijos de Noé y Noé. ¿Sí lo vemos? Sí, perfecto. ¿Qué pudiésemos decir de los patriarcas? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Podríamos decir que son modelos de cabeza, compromiso, responsabilidad, paternidad, masculinidad? ¿Bíblicamente entendido? No, tampoco. Tampoco podríamos decir de ellos lo mismo. No son ese modelo. Podríamos decir algo de Job. De Job se podría decir en capítulo 1, versículo hombre recto, Job capítulo 1, versículo 1, hombre recto que hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Podríamos decir eso? Sí, pero podríamos decir algo del papá de Job, su relación con su papá. No sabemos quién fue su padre. Y después de sus hijos, no conocemos nada más. De Moisés podríamos decir algo de su papá. ¿Alguien ha logrado identificar al papá de Moisés? Bíblicamente. No sabemos nada. No sabemos nada en cuanto a quién lo engendró como padre. Y de sus hijos, la palabra no nos revela nada tampoco. En cambio de su mamá sí. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Eso es otro tema. De Josué, ¿qué diríamos? ¿Conocemos de su papá? ¿Sabemos de sus hijos? Sí. ¿Sabíamos cómo fue la relación de Josué con su papá? No nos lo identifica. Pero sí vemos lo que ocurrió con sus hijos, Jueces capítulo 2, versículo 1, y dice: muere Josué y sus hijos abandonan la presencia de Dios y levantan altares a Baal. O sea que no vemos ahí padre extraordinario con hijos extraordinarios. Ni qué decir de David y Salomón. ¿Qué pudiéramos decir de David y Salomón? Bueno, ustedes ya lo saben, lo entienden, ¿no? De Daniel no sabemos nada tampoco. ¿Quién fue su padre? Y de sus hijos tampoco. Se piensa que pareciera ser que fue eunuco. Sí, así es. No tuvo hijos. Así es. Así es. Y que quizás, si lo registra la palabra, sí fue eunuco. De Pablo. O para un poquito más adelante. ¿Tenemos alguna información?
¿De su papá? ¿De su relación con su papá? No, sabemos que era discípulo aventajado de Gamaliel, cuyo maestro fue Eliel. Y de ahí para abajo sabemos seguramente que fue casado, pero no tenemos información sobre sus hijos. Esto me llevó en medio de la predicación, de la elaboración de la predicación, a hacerme una reflexión. Cuán importante entonces es para Dios que usted y yo nos capacitemos en paternidad, masculinidad, cabeza, responsabilidad y compromiso. ¿Será importante? Claro que sí. Ahora, si vemos una relación perfecta, bíblicamente entendida, divinamente entendida, la veremos entre el Padre y el Hijo, entre Yahweh y Yeshua Mashiach. Jesús es el Señor. Pero humanamente no vemos. Lo que quiere decir esto es que lo que el Señor está pidiendo en este tiempo no son modelos humanos de paternidad, de cabeza, de compromiso, de responsabilidad. Lo que el Señor está diciendo: quiero un modelo a la manera de mi hijo. Quiero paternidad, quiero masculinidad, quiero responsabilidad, quiero compromiso, quiero cabeza a la manera de Jesucristo. ¿Me estás entendiendo? Definitivamente, una de las capacidades mayormente afectadas cuando Adán cayó fue la de la paternidad, fue la de ser cabeza, fue la de ser responsable, fue la de verdaderamente desarrollar compromiso. Entonces, no es un modelo conforme a Dios. De las mamás se pueden decir algunas cosas. No saquen pecho, mamás, estén tranquilas y oren a su Dios. En Éxodo 2 vemos como la mamá de Moisés es la que lo educa, ¿cierto? La que lo educa y la que lo está con él. De Samuel podemos decir lo mismo. Sí, Ana oró por sus hijos, en ese caso por su hijo. ¿Su hijo quién? Samuel. Oró por Samuel y derramaba lágrimas por Samuel y oraba delante de su Dios por Samuel, hacía oración de día y de noche. Ana le creyó a Dios y luego, como le creyó a Dios, Dios la bendijo por más hijos. ¿Por qué? Porque Ana dedicó su hijo a Dios. De Timoteo podremos hablar de su mamá y de su abuela Loida, ¿sí? Ellas fueron las que impregnaron de fe y las que le enseñaron a Timoteo. No podríamos decir eso de mamá. Ellas supieron impactar la vida de sus hijos, pero sus padres no lo hicieron así. Y la realidad es dura, de verdad es pesada, pero es una realidad que nos debe de animar a nosotros. Es una realidad que nos debe de llevar a nosotros a tener sensatez y a actuar de manera y conforme a los principios y a reflexionar hoy de verdad. Por eso les dije: quédense con sus hijos. Por eso les invité a que se quedaran como núcleo familiar. Quisiera, para empezar, ya con el texto, el siguiente texto, hacerle un par de preguntas y lograr a través de la predicación y de exprimir el siguiente texto las respuestas. La primera pregunta que quiero hacer: ¿qué clase de cabeza, qué clase de masculinidad, qué clase de paternidad es la que quieres ser tú hoy? ¿Cuál ha sido la influencia que has tenido en tus hijos? Individualmente, si tomamos la primera pregunta, diríamos, y yo también lo diría, que lo que más anhelo es sentir la seguridad de que mis hijos partirían a una eternidad con Cristo. Es lo que más anhelo. Como cabeza, como masculino, como papá. Ese es mi gran anhelo. Pastor, ¿no son salvos? Hermano, se lo dejamos al Señor. Sí, escuche, hacer a un lado mi rol como masculino, papá.
papá compromiso responsable. Quisiera llegado el día a ser reconocido por mis hijos como modelo, pero no de empresario, no de hombre que hace dinero. Quisiera llegado aquel día ser reconocido por mis hijos como un hombre que les impregnó el carácter de Cristo, que puso la semilla y que esa semilla dio fruto. Ese es mi gran anhelo, no sé el suyo. Pero esto no lo enseñan en colegios, en universidades, en familias. Esto solamente lo podremos encontrar en la palabra, porque ella es útil. Anhelo con todo mi ser que estos ojos puedan ver cómo mis hijos dependen de Dios. Anhelo ver a mis hijos sabios, que enseñan a mis nietos a tomar decisiones sabias, para que no acudan a la cultura de este mundo, para poderse sentir aprobados o aceptados. Anhelo para mis hijos que puedan ver en mí la verdadera figura de masculinidad, paternidad, cabeza y compromiso, como algunos la vieron en Pablo. Pablo se pudo parar frente a ellos y decir: imítenme. Ese es mi anhelo. Que mis hijos puedan un día llegar a decir: yo imité a mi papá en su dependencia a Cristo, en su amor por Dios, en su entrega a las Escrituras, en su pasión por las almas. Eso es paternidad, masculinidad, cabeza, responsabilidad, compromiso. Creo firmemente que cualidades como estas sí se pueden llevar a cabo, pero no desde lo externo. Todo parte desde lo que tú llevas dentro y desde lo que yo llevo dentro. El escultor, para poder llevar a cabo su obra maestra, primero la concibe en su mente y la concibe en su corazón para después plasmarla. Igual nosotros no podemos tener grandes figuras de hijos si ellos no ven desde adentro que somos padres responsables, cabezas, masculinidad. Los hijos vienen a ser el reflejo de papás a lo largo del tiempo. Padres orgullosos producen hijos orgullosos. Padres antiguos producen hijos antiguos. Padres maltratadores producen hijos maltratadores. Y creo que la razón por la cual no tenemos información de padre e hijo en la palabra es porque Dios, como se lo decía, lo que quiere verdaderamente es que nosotros reflejemos a Cristo para poder llevar masculinidad, paternidad, cabeza, compromiso y responsabilidad. Cuando papá va creciendo a la manera y a la imagen del carácter de Cristo, el corazón de su hijo va siendo implantado. Porque el modelo a seguir es Cristo. Mire, papá, escúchelo así. La sombra de un árbol, de un árbol, depende del tamaño de qué. Del árbol. No puedes pedir más. No puedes pedir más. O sea, que el tamaño de la sombra es directamente proporcional al tamaño de qué. Del árbol. De la misma manera, la sombra que un hijo recibe de papá es la que papá refleja de Cristo para su hijo.
hice entender? La sombra que un hijo recibe de papá es la misma que papá refleja de Cristo. ¿Para quién? Para su hijo. Es por ello que para unos mejores días por venir se necesita que nosotros como padres verdaderamente desarrollemos carácter cristiano para que eso sea lo que arrope a nuestros hijos. Vaya Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Mire lo que dice la palabra. Para los que la tienen, vamos a ver paternidad. Y usted va en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Un texto que debe de llamarnos a nosotros la atención. Un texto que definitivamente se hace para nosotros evidente, claro, de cómo debiera de ser y qué no debiera de ser. Primera de Samuel 2. Y va a estar usted leyendo desde el versículo 12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. ¿Quiénes hacían así? Los hijos de quién? De Eli. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Quiénes decían eso? Los hijos de Eli. Los hijos de Eli. Los hijos de Eli empiezan a ser descritos en la palabra como hombres impíos. En otra versión empiezan con la descripción hombres indignos. Y en esta versión, escuchen, voy a leerle esto. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y esta otra versión dice lo siguiente. Escuchen, miren cómo dice esta otra versión. Los hijos de Eli eran perversos, no les importaba lo que hicieran delante del Señor. El texto empieza con términos indignos, perversos, impíos, sinvergüenzas. El texto dice malvados. El texto dice que no tenían conocimiento de Dios y por eso era su conducta. Pero ¿cómo podía ser esto si el papá de estos hijos era Eli? Eli era el sacerdote al que Ana le había encomendado a Samuel para que lo formara. ¿Cómo podía ser esto si Ana le lleva a su hijo y le dice: oye, Eli, fórmamelo? Y aparte de eso, si ustedes leen ahí más adelante, dice: y visitó, y dice en el versículo 22-20, dice: y Eli bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, a papá y a Ana, a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos, y esta mujer en lugar del que pidió, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cómo es posible que siendo el sacerdote, siendo el que iba a edificar a Samuel, siendo el que había orado por esta familia, Dios le había concedido la petición a esta familia, sus hijos hubiesen crecido de esta manera? ¿Cómo puede ser esto posible? Mire, hermano, crecer en un hogar que dice ser cristiano no es suficiente. Crecer en medio de una familia que dice que asiste a una iglesia no es suficiente. Podrá tocar el piano,
podrá tocar el bajo, podrá tocar la batería y verse comprometido. No es suficiente. No nos engañemos. No nos engañemos. No se llamen engaño. No caigan en la trampa del diablo. Muchas de estas cosas incluso pueden llegar a ser una distracción para que cumplidos los 20 años se conviertan en los más grandes apóstatas o tal vez en ateos. Todos porque no vieron figura paterna, no vieron cabeza, no vieron responsabilidad, no vieron compromiso, no vieron masculinidad. Por eso le voy a pedir a usted que a partir de este tiempo guarde su boca cuando habla en contra de hijos de pastores, porque usted no sabe contra qué está luchando ese pastor. Deje de estarlos mirando, porque usted no sabe. Y si algún día lo llega a saber, una recomendación le hago y le encarezco de parte de Dios: ore por ese pastor. Amén. Amén. No basta con enseñar, hermano. No basta con decir yo te enseño la Biblia, hijo. No basta con decir oye, yo te hablo. No basta con eso. Necesitas ser modelo, necesitas ser ejemplo de lo que tú enseñas, para que llegado el día esa semilla que pusiste en tu hijo dé fruto. ¿Sabe por qué da fruto la semilla? Por lo que tu hijo ve en ti, no por lo que tú le dijiste a tu hijo. Tú le podrás nombrar los 10 mandamientos a tu hijo, podrás saberte los 150 salmos, podrás saber ciertamente el Pentateuco de memoria, pero si tu hijo no ve eso, olvídalo, estás equivocado. No te llames a engaño. Crecerá tu hijo en la extensión grande y vasta de 4 puntos cardinales de una silla de una iglesia, pero llegado aquel día no querrás saber quién es Cristo. No nos llamemos a engaño, hermanos. Esto es siendo modelo. Esto no es poniendo aceite. Esto no es con un ministerio de adoración y alabanza. Esto no es asistiendo a una iglesia. Esto no es cargar una Biblia debajo del brazo. Esto es siendo modelos, ejemplos. Y esa semilla, como les digo a mis hijos todas las mañanas, dará fruto. Lo voy a ver. No esperes fruto si no eres modelo. Porque la palabra es muy clara, Deuteronomio capítulo 6. Vaya al versículo 1. Vaya al 6:1, hermanos. A ver qué tan más amplio nos puede hablar la escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué más? Para que los pongáis, o sea, para que tus hijos lo vean, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿por dónde empieza? Diga cabeza. Masculinidad, responsabilidad, compromiso, paternidad. Por ahí empieza. Ahí no dice, escuche, ahí no dice que yo te mando para su mamá, su hijo y el hijo de su hijo. Dice así. Que yo le mando para su abuelo, para su abuela. Dice así. Dice tú. Está hablando a quién. Repita conmigo. Cabeza, masculinidad, compromiso, responsabilidad, paternidad. Tú y tu hijo, y el hijo de tu qué? De tu hijo. ¿Estás viendo tu abuelo? ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Y ves ahí el rol de papá? Sí. ¿Y el rol de esposo? ¿Sí lo ves o no? Claro, no puede ser, no puede tener hijos si no considera que es ¿qué? Esposo. ¿O no? Sí, ahí está. Ahí está.
Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Otra versión dice, para que todos tus días sean de larga vida. Ahora, cuando habla de larga vida, no solamente son años, sino significa también gran capacidad. Por eso, en muchos hogares se ve la escasez, la miseria y la pobreza. Porque sabe que se refleja la incapacidad del varón. Y esta capacidad se origina en su falta de cabeza, paternidad, responsabilidad, compromiso, masculinidad. ¿Vamos entendiendo? Varón. ¿Sí? Y a los hijos. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Estás aprendiendo? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Estás aprendiendo? ¿Vas a ser esposo? ¿Tener hijos? Pastor, no quiero saber nada de eso. Espérate tantico. Que te caiga el 20, como diría por ahí. Dicen, ay, o sea, que llegue tu ahorita. Por eso las damitas, ¿cuántas solteritas hay acá? Levante su... No, la manito así. Así. No, más visibles. Quiero ver tan más visible. Bueno, voy a hablarle a las damitas. Muy bien. Tenga claro lo siguiente. Damitas, fuimos diseñados y fueron diseñadas para sentir atracción por el sexo opuesto. ¿Sí o no? Es natural, ¿no? Es de Dios, es el diseño de Dios. Varones, ¿es el diseño de Dios sentir atracción por el sexo opuesto? Amén. ¿Cuántos solteros hay? Solteros. Levante la mano, soltero. A ver, joven. Muy bien. ¿Atracción por el sexo? Pues, a las damitas. Voy a hacer un llamado a las damitas. Tengan el nene en su gestión, por favor. Gracias. Tengan el nene en su gestión. Estoy hablando de un nene de 14 años para los que me ven allá afuera. Muy bien. Otras tienen nenes de 45 años que podremos esperar entonces, uno de 14. Damita, siempre que un man se le acerque y le diga que la ama, primero identifique su relación de paternidad. Primero identifique cómo fue la relación con su papá. Y sabrá la clase de esposo que puede llegar a tener. ¿Me hice entender? Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. Porque todo empieza ¿por dónde? Por la cabeza. Por la cabeza. Le podrá decir que la ama, que la quiere mucho, pero que odia a su papá. ¿Podrá ser ejemplo? La respuesta es no. Y esto para nosotros, los que ya hemos sido redimidos, redentos, entendemos como nunca antes el significado de la cruz. ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Padre no nos alcanza a través del Hijo? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Definitivamente entonces, esposa, el marido que usted tiene es una gran bendición. Alcanza a dimensionar, ni lo piense. ¿Cómo sería ese angelito que usted tiene ahí al lado, irredento? No sería un ángel, sería un chulo. Hoy por la misericordia de Dios es un ángel. Miren en las alas, procuren no acercarse tanto porque el plumero es vasto. Pero hermanos, me estoy haciendo entender lo que significa paternidad, responsabilidad, compromiso, cabeza, masculinidad. Por eso es tan importante que no sea en yugo desigual ningún tipo de unión. Y menos si se trata de que el varón no quiere saber quién es Dios. No va a vivir una mala vida. Va a crear un pequeño infierno aquí en la tierra. Le tocará limpiarle el tenedor a su chulo todos los días. Todos los días. Ahora, ¿que Dios puede hacer cantar un chulo como una mirla? Sí. Sí, Él hace milagros. Pero mientras pasa el milagro,
pagas el precio. ¿Vamos bien? Amén. Bueno. Entonces, enseñanza sin modelo, enseñanza sin ejemplo, produce rebelión. Enseñanza sin modelo, enseñanza sin ejemplo, produce rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué produce rebelión? Porque cuando los hijos ven la doble vida, esto los irrita, esto los desanima, esto les molesta, esto los aira, esto con el tiempo los aparta de Dios. Y puede entrar seguramente la disciplina de Dios como padre que ama a un hijo, a ese papá, por la hipocresía que lleva. Eso ocurrió con este hombre. ¿De quién estamos hablando? De Eli. Hijos desobedientes, su origen, padres desobedientes. Los hijos de Eli eran egoístas, no honraban a Dios, tomaban lo mejor para ellos sin importarles nada. No se honraba, ni de hijos ni de papá se honraba a Dios. Pero pastor, ¿qué tiene que ver el papá si eran los hijos los que metían la mano en la ofrenda? Escuche, el papá tampoco honró a Dios porque el papá tampoco disciplinó a sus hijos. Disciplina. Papá, deshonras porque no disciplinas. Hijos, deshonran porque hacen lo que quieren hacer. Pero la gravedad del asunto en este caso recae sobre cabeza, compromiso, responsabilidad, paternidad, masculinidad. No honraban. Los hijos profanaban y Elí permitía tal clase de profanación. Usted va y observa ahí, estamos en 2 de Samuel. Vaya otra vez a 2 de Samuel, por favor. Acompáñenme a 2 de Samuel una vez más. Perdón, disculpe. 1 de Samuel, capítulo 2. Los hijos no honraban, pero Samuel, escuche, Samuel tampoco honraba al Señor. ¿Por qué no honraba Samuel al Señor? Porque Samuel dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Elí hacía lo que sus hijos dejaba hacer a sus hijos lo que quisieran. El profeta Elí, el sacerdote Elí. Pero ¿saben qué quiere decir eso? ¿Por qué no lo disciplinaba? Origen de la falta de disciplina. ¿Sabe dónde se origina la falta de disciplina? Que los papás honran más a sus hijos que a Dios. Ahí se origina la falta de disciplina. Los papás tienen primero a los hijos que a Dios. Ahí se origina la falta de disciplina. Por eso Dios hace responsable a Elí. Porque dice la palabra en el 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Sabe? Hay papás que honran más a sus hijos y les admiten todo tipo de desavenencias. Y el Señor hace mucho más enfático, y es mucho más enfático, mucho más puntual. 3:13 dice la palabra, escuche, 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Déjenme leer este 3:13, por favor. Déjenme leer este 3:13. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman contra Dios y él no los ha disciplinado. Por eso ocurre que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni aun si quieren hacer sacrificios o ofrendas. El problema aquí no fue solamente la blasfemia de los hijos.
El problema fue que el hijo nos disciplinó por su rebelión. Padres que callan, padres que se congracean con el pecado de sus hijos. ¿No, hermano? Hace poco hablaba con mi familiar, vamos a ligeramente el nombre, con mi padre ligeramente cambiado. Dice, no, tienes que ser puntual. Pero dice, hijo, eso es juzgar, eso es señalar, eso es duro. ¿Qué puede ser más duro? Que Dios te llame por no haber ejercido verdaderamente el honrar a Dios. Porque cada vez que callas, madre, cada vez que callas, honras más a tu hija que a Dios. No, hermano, a las cosas por su nombre. Y sabes que lávate las manos y sacude el polvo de tus pies. Para que llegado aquel día, dice la palabra, que Él juzgue, no haya sobre ti argumento. Yo le advertí, eso se llama adulterio, eso se llama promiscuidad, eso se llama robo, eso se llama mentira. Yo te advertí, eso se llama fornicación. No callen. Usted no se puede hacer rey, papá, de un hijo pecador. No se calle. Uy, pero es que es duro y Dios es amor y Él es toda gracia, peace and love. Sí, es que en eso consiste su gracia. En descubrir el pecado. En eso consiste su gracia, porque así como un padre ama a su hijo, también Dios nos ama a nosotros y nos tiene que disciplinar. Por eso la palabra es clara, ¿no? ¿Ustedes leyeron? ¿No están leyendo? Pues mire, vuelva a leer usted, lo invito para que usted vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vaya allá, y yo le voy a mostrar aquí, en esta versión, lo que dice, escuche, toda la escritura es inspirada por Dios, 16, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Quítela si no le gusta. ¿A usted no le gusta aquí esa versión? Pero si usted dice ser creyente, usted actúa coherentemente. No solamente la dice, la enseña, sino que la practica. Hermano, no confunda gracia, misericordia y amor de Dios con permisividad, porque usted se hace cómplice. Interiormente pareciera que había Elí levantado como un altar a sus hijos. Parecía que Elí contaba con una falsa piedad en medio de todo. Mire, la dificultad no está en que los hijos quieran obedecer hoy. Yo tengo allá mis 2 hijos, están allá como jugando. Tengo allá mis 2 hijos. Y que quieran obedecer o no es el problema. El grave problema es que yo no les haga saber que están desobedeciendo. Me convierto en cómplice conmigo. ¿Sabe dónde se origina el carácter pecaminoso de los hijos? El carácter pecaminoso de los hijos se origina en el carácter débil del papá. Carácter débil significa no hacer lo que dice. La influencia más poderosa para tu hijo, aparte de Dios, ¿sabe cuál es? Tu carácter. Que llegado el día, los jóvenes que ustedes conocen, que son mis hijos, puedan decir un día, el Señor nos mostró la clase de papá que teníamos y lo que Él puso en nosotros. Qué bueno, ¿no? Y no que digan, la clase de papá que yo tuve, no la quiero imitar. ¿Y por qué? Iba a la iglesia, decía ser cristiano, pero en la casa del diablo. Dios nos ha hecho masculinos, cabeza, para que desarrollemos paternidad y compromiso con el ánimo de que impactemos a nuestros hijos
pero que ellos vean. Que ellos vean cómo es el trato que le doy a mamá. No voy a hablar de mí, pero en algún día un hijo dijo, yo quisiera algún día tratar a mamá como tú tratas a mamá, o cocinar como tú cocinas. Y a veces hasta le molestan y le hacen chistes flojos cuando llego con algún detalle. Oye, pero ¿cómo la consientes? Claro, no, claro, donde diga la señora, donde diga la reina, donde diga la señora. Y le hacen chistes flojos. Pero les aseguro que si eso es lo que ellos vieron, hoy, así no lo refleje, llegado aquel día en que les llegue su princesa, seguramente actúen de la misma manera. Porque eso fue lo que vieron. ¿Basta con venir a la iglesia? ¿Suficiente con leerles la Biblia? ¿Tienen que? Ellos no respetan y no irán a respetar y honrar una figura tirana o autoritaria. Lo que respetan nuestros hijos y ante lo que se inclina es frente al carácter de papá, carácter conforme y a la manera de Cristo. Por eso es que la ausencia de paternidad responsable tiene la más alta influencia, y lo dicen así algunas estadísticas de la delincuencia juvenil, más que la pobreza. Eso explica por qué el 85% de adolescentes en prisión vienen de hogares donde tal responsabilidad paterna nunca ha estado, o si estuvo de figura, estuvo ausente de alma. 36 de 40 niñas con anorexia nerviosa tenían origen de la falta de una estrecha relación con su papá. Así alguno haya dicho, yo estuve siempre con ella, ahí siempre estuve. No me diga cómo fue tu hogar. Claro que a los 4 años nos divorciamos. A ver, Nelson. Podrá decir, no, yo estuve siempre con ella. No me digas, sí, siempre estuve con ella. Claro que ella desde los 8 años, hoy que tiene 25, desde los 8, nos ha visto que yo duermo en el primero y mi esposa en el segundo. Todo es espiritual. No se engañen. En un alto porcentaje de hogares disfuncionales, el alto porcentaje aumenta siempre y está identificado por la ausencia de figura paterna, responsable, comprometida. Él estuvo. ¿Sí estuvo él con sus hijos? Siempre. Pero no para corregir. No para hacer valer los principios de Dios. En la medida que los hijos de mí creció, míreme acá, no se trata. Primero los hijos de Elí echaron mano a las grosuras de las ofrendas. Estaban seguramente medianamente juveniles, lo que dicen adolescentes. Pero en la medida que crecieron, ¿eso era pecado? Sí. Pero en la medida que crecieron, creció su pecado. Después dice la palabra que los hijos de Elí, aparte de profanar las ofrendas, y así como iba creciendo su pecado, dice más adelante, vean, 2:22. No me quedo con eso. 2:22. Pero Elí era un viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían por todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta ¿de qué? Nada más ni nada menos. No solamente le echaron mano a la ofrenda, sino que ya después tenían relaciones sexuales promiscuas con las mujeres. Como quien dice, abusaban de su estatus de ser hijos del sacerdote. No se engañen. Si no hay figura paterna, masculinidad, compromiso, cabeza, va creciendo el pecado de los hijos. Y si no se corrige, ya verán las consecuencias. Y
¿Y sabe qué les dice él? Ay, déjeme leer esta, por favor. Esta me la leo. Déjeme leer esta, por favor. Dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Mire la observación, no la corrección que les hace. Elí les dijo, versículo 23 en esta versión: he oído lo que la gente dice. Todo el mundo sabía. Pero como papá no llevaba paternidad, masculinidad, responsabilidad, compromiso, cabeza, pareciera ignorarlo, pareciera, pero él sabía porque era consciente. He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. ¿Cómo les digo? Mamita, no haga eso. Miren que eso es malo. Eso le puede dar sida, pero poquito, poquito. Papito, no haga eso. Miren que eso lo puede llevar a un canazo de 30 años. No es mucho, pero no haga eso. Papito, no sea promiscuo. Canazo no significa carcelazo. Papito, no sea promiscuo. Miren que eso le puede dar sífilis o gonorrea. Poquita, pero le puede dar, papito. Mamita, no consulte eso. Mire que eso del horóscopo es malo. ¿Para qué no en la tabla Ouija? Nada menos. ¿Ustedes les parece que eso es corrección, disciplina? Eso es lo que refleja un padre rehén y un hijo pecador sin disciplina. Y no le quepa la menor duda. Elí se las iba a tener que ver con Dios más adelante. Mi hermano, la corrección debe estar a la altura de la transgresión. Ay, hermano, pregúntele aquí al Señor más grande. ¿Qué le podía ocurrir a él? O pregúnteme a mí, si usted le respondía mal a su papá. Pero pareciera que van pasando los años y los abuelos se hacen cada vez. No, como que no pega. O uno. Pero ellos nos enseñaron a respetar. A la buena o a la brava, pero nos enseñaron a respetar. Y yo me acuerdo que mi abuelo, cuando me dio ese bofetón, me dijo: usted me respeta a mí. Y valió la frase: usted no sabe quién soy yo. Y me metió un trompadón que me dejó viendo a Piolín y sus compañeros. Pero a mí me respeta. Hermano, pareciera que eso se perdió. Haga eso, papito. El gran emperador hoy que domina los designios de su casa, tremenda y terriblemente, es un niño de 4 años. Pequeño emperadorcillo. Que después se convierten en dictadores porque se tiene que hacer lo que ellos digan a los 11, 12, 16, 18, 20 años. Y los papás se acordan. Elí se las tenía que ver con el Señor. Por eso Dios envió a un profeta, y voy más rápido, para decirle que sus hijos son difines, iban a morir en la batalla y que él iba a morir. Y saben, miren lo terrible y la nefasta consecuencia de Elí no haber corregido. No solamente sus hijos no murieron, no solamente murió Elí cuando se enteró de la noticia, cayó de espalda y se estucó, dice la palabra. Me llama la atención, de espalda.
papá que no corrige, no disciplina, papá que no aplica corrección conforme a la transgresión, va de para atrás. Y se estrucó. Y no solamente se estrucó él, no solamente murieron sus hijos, sino que 30.000 hombres del ejército de Israel cayeron, y con el ejército de Israel cayó la presencia de Dios. O sea, el pueblo filisteo se llevó la presencia de Dios. El arca de Dios ya no estaba con el pueblo. Quiero decirle, papá, que no hay corrección conforme a la corrección, conforme a la transgresión. Muy seguramente a esa casa le falta la presencia de Dios. Porque si tú has enseñado los principios, no puedes permitir que los principios se pisoteen. ¿Sabe qué, hijo? Las puertas están abiertas. Mejor vete. Claritos, ¿no? Claritos. Pero aquí no. ¿Bajo este techo? No. ¿Con estos mis principios? No. ¿Con él como mi rey? Menos. Si quieres ve y atéstese si quiere, del mundo. Que se le salgan por las orejas. Pero aquí no. Y dice la palabra, escucha, revíselo ahí. Mire la mala decisión, el no haber tomado una decisión. Y dice la palabra, escucha, capítulo 4, versículo 19. Y su mujer era la mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Versículo 21. Y llamó al niño Icabod. ¿Y sabe qué significa Icabod? La gloria de Dios ya no está con nosotros. La presencia de Dios ya no está con nosotros. ¿Qué significa presencia y gloria de Dios? Ya la protección, la seguridad, el cuidado no estaba con ellos. ¿Y todo por dónde comenzó? Por la permisividad de Elí. ¿Todo por dónde comenzó? Por la falta de corrección, disciplina de Elí frente a semejante transacción. La influencia de Elí no fue solo sobre sus hijos. Además pereció el pueblo. Además la presencia ya no estaba. ¿Educó a Samuel? ¿Sí lo educó? ¿Se acuerdan que lo? Mire hasta dónde llegan las consecuencias de uno que no ejerce paternidad, masculinidad, cabeza, compromiso, responsabilidad. Miren hasta dónde llegan, mis amados. Termino aquí y vamos a quedar todos, como dirían las abuelas, aquí fue la tapa del congolo. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Miren la tapa del congolo, mis amados. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Seguramente, escúchenme, Elí le había enseñado a Samuel quién era su Dios, quiénes eran los preceptos. Pero muy seguramente Samuel no vio en Elí paternidad, masculinidad, cabeza, responsabilidad y compromiso. Ser pueblo, hermanos, ser familia de Dios, ser la iglesia de Dios es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, porque los de afuera quieren ver modelos. La gente quiere ver modelos de masculinidad, la gente quiere ver modelos de paternidad, la gente quiere ver modelos de responsabilidad, la gente quiere ver modelos de compromiso, la gente quiere ver modelos de cabeza. Para iglesias hay muchas. Sobran. Y si usted no quiere escuchar una predicación como esta, que es confrontante, sensata, veraz, pero también animante, vaya a otra iglesia, allá le animan.
con algo de psicología y le dicen, ¿cómo es que usted no debe de corregir a su hijo? ¿Cómo es que usted puede dejarlo que haga lo que quiere y que tome decisiones por usted y su casa? Te las verás con Dios. Lo que hagas con tu familia, eso. Lo que hagas con tu familia, eso hará que Dios cumpla sus propósitos contigo. Mi amado hermano, me encontré esta frase de un hombre que me puso a temblar. Los hijos pecan, pasa tiempo y así como pasa tiempo y ellos crecen, crecen en su pecado. Si no se disciplina, si no se corrige, cuando llegue el Señor, ya ni pecarán tus hijos y será tarde para ellos y para ti que no los corregiste. Y aquí vemos un tipo como de maldición generacional, pero no de esa maldición como la que sean por ahí en algunos círculos genética, no, sino una maldición por no ejercer paternidad, por no ejercer cabeza, por no ejercer compromiso, por no ejercer ciertamente masculinidad. Estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, es verdad. Estamos viendo unos momentos muy complejos, es una verdad. Le manda el joven del piano. Eso es verdad. Y el joven del piano mira hacia atrás. El joven del piano quiere venir, por favor. Ya voy terminando. Eso es verdad. Pero hermanos, no temamos. No nos dejemos intimidar por la sociedad o por las reglas psicológicas. Hermanos, es tiempo difícil, sí. Pero escuche, si tú honras a Dios, Dios estará contigo. Y eso es más que suficiente. Pero si no lo honras, Dios no estará contigo. No tendrás como enfrentar a otros. Mi amado hermano, le animo para que en este tiempo difícil, aunque la palabra se hace confrontante, avancemos, batallemos, aunque veamos traiciones o decepciones, aunque hoy la palabra se divida o se diluya, aunque hay en algunas casas no se quiera ejercer la paternidad, hermanas, las animo. Sigamos orando y perseverando por nuestros hijos. Tenemos que dar la pelea por nuestras generaciones. Paguemos el precio por nuestras generaciones. Hermano, miren, ¿saben qué? Yo prefiero, como no sé, hermano, yo primero herido antes que silenciado, hermano. No se calle. No se calle por temor. Prefiero ser pobre a causa de la muralla de Dios, pero no me voy a callar. Prefiero seguir siendo pobre antes que ser comprado con dinero a causa de un evangelio divino. Prefiero ser rechazado por exponer la verdad antes que ser popular por mentiroso, adulador, lisonjero, hipócrita, mentiroso, liviano con la palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos formar un carácter en nosotros a la manera de Cristo. Así que incline su rostro y vamos a orar. Le animo, hermano. Pastor, ¿y qué hacemos si ya tenemos hijos grandes? Nuestros hijos han visto otras cosas, otras situaciones, otras circunstancias. La palabra nos enseña: más vale perro vivo que león muerto. Hermano, hermana, usted todavía está viva. Usted todavía tiene su facultad, tiene conciencia. Dios la ha capacitado no solamente con dones y talentos, sino que también su presencia está ahí. Acuda a Él. Dígale: Señor, hoy seguramente después de lo que he escuchado me entra aflicción, me entra algo de angustia, pero yo sé que lo que me sustente, lo que me puede llevar a sentirme seguro, segura es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Usted que está ahí como familia, como papá, como cabeza, como masculino, va a orar por su familia. Primeramente va a pedir perdón. Señor, te pido perdón
carácter cristiano. En el nombre de Jesús te pido perdón. Sé que tu amor y tu gracia me alcanzan, Señor. Y que al igual como en tiempo de Ana, no solamente hallaré paz, sino bendición para mi descendencia. Ana tuvo más hijos. Y en este caso hallaremos bendición para nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta mañana que tengas misericordia para con mis hijos, mis nietos, mi descendencia, Señor. Si ha de haber algún inscrito algún día en esa tumba fría y esa piedra cruel, que sea. He aquí, ya sé uno que procuró con todos ustedes impregnarlos con su ejemplo en los principios de Dios. Si ha de haber algún día una inscripción que diga, he aquí, ya sé uno que no negoció, que se mantuvo fiel, firme, por mostrarnos a nosotros sus hijos los principios de Dios, y por eso somos bendecidos. Oh Rey, oramos en esta mañana por nuestros hijos. No es el pecado de ellos, oh Rey, lo que juzgarás con severidad. Será, oh Señor, el que nosotros no hayamos aplicado, bendito Rey Santo, corrección conforme a la transgresión. Será, oh Rey, el que nosotros no hayamos llevado a cabo lo que enseñamos. Lo que juzgarás severamente en aquel tiempo será, bendito Rey Santo, nuestras acciones, nuestro ejemplo, nuestro actuar. Ayúdanos, Señor, porque a la verdad el único modelo que quiero desarrollar como papá, el único carácter que hoy quiero madurar como papá, es el carácter de Cristo. Ayúdame, Señor, a que mis hijos vean el mejor de los tratos por mi princesa, y que llegado aquel día anhelen mis hijos casarse, tener su esposa como su princesa y cuidar sus hijos, Señor, en los principios y la corrección como lo fueron ellos. Oh Rey, si han de ver una figura masculina, Señor, que vean en mí a Cristo reflejado. Y para los que no, por aquellas razones de figura masculina, mamás, a orar y a doblar rodillas, a orar y a clamar, que el Padre les sea reflejado a sus hijos. Señor, revélate a ellos como su papá. Si la figura masculina hoy no es la correcta, la apropiada, revélate a ellos como papá. Si está ausente masculinidad, cabeza, paternidad, responsabilidad, compromiso, revélate a ellos, Jesús. Revélate tú, Jesús. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, creo que no hay una palabra más horrenda y escalofriante que Ícaros. Dios y nosotros. Creo que no hay una palabra más escalofriante que la gloria del Señor aparte de nosotros. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese buen ejemplo, Señor. Que podamos aplicar, bendito Rey Santo, la palabra a través de ejemplo y que lo hagamos intencionalmente. El buen ejemplo para ser adquirido por parte de nuestros hijos seguramente les cuesta, pero va a quedar. Va a quedar. Inolvidables serán nuestros hijos el día que vieron cómo besé a mamá,
y enseñarme las escrituras. Enseñarles cuánto Dios nos ama, cuánto ha sido su gracia y su misericordia. Eso jamás se podrá borrar de la mente y del corazón de cristianos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.